Hola. Bueno, eh, pensamiento político y formas de gobierno en la Baja Edad Media, es de lo que voy a hablar ahora. A ver, ¿cómo enmarcamos esto? Que puede ser un poco follón, pero es importante centrar eh, cuáles eran las líneas maestras del pensamiento, de la teoría política de la época en la que de la que estamos, de la que estoy haciendo algunos vídeos, que es la baja edad media. Bueno, pues un conjunto compacto, coherente de ideas van dando forma a una ideología y a una forma de vida. Eh, Si la alta Edad Media tenía una base romana, de la tradición romana, y la omnipresencia del cristianismo, en la Baja Edad Media surgen tres, eh, tres fenómenos que modifican esa forma de concebir eh, el mundo desde la Alta Edad Media. En primer lugar, tenemos la depresión del siglo XIV, la peste negra, la depresión económica, la crisis demográfica, eh, no sé si aceleran o provocan la entrada en una nueva era. Las épocas de crisis, como he comentado en alguna ocasión, lo que suponen en historia son cambios. Crisis es un cambio motivado por una serie de circunstancias, por un combo de circunstancias. Normalmente no es algo brusco, a no ser que sea un episodio, un cisne negro, esto que se llama, que cambia el devenir de forma inesperada. Hay unos procesos que se fraguan y demás. En este caso, bueno, el siglo XIV, que es un siglo de cambio, de crisis, sobre todo lo que alberga es una pugna por mantener los viejos modos, las viejas formas políticas de la nobleza ancestral por contra la monarquía que intenta apartarlos del poder para tener toda la capacidad de maniobra por parte de esa monarquía que se consolidará en el siglo XVI como monarquía absoluta, sobre todo con los reyes católicos y en la figura de Carlos I, el primer Habsburgo. Bien, otra de los fenómenos que alteran las ideas de la Alta Edad Media sería el fenómeno de la aristocratización del siglo XV, el humanismo que emerge, eh, la escolástica, el triunfo del proceso de señorialización, la aristocracia como ideal, como ideal. Es una nobleza basada en señoríos jurisdiccionales en los que se subroga la potestad real generadora de rentas y en el mayorazgo, esa institución que se creó sobre todo para no repartir los territorios que estaban bajo jurisdicción de un señor. Aunque la aristocracia cede protagonismo político por nuevas, por la nueva etapa económica y por los proyectos de consolidación de las monarquías centralizadas y fuertes, logró una relevancia social grande, con efectos en la sociedad. Y otro de los fenómenos es la asimilación
del clasicismo. En la Alta Edad Media, muchos monasterios habían preservado obras del pensamiento grecolatino, del clasicismo, pero no lo habían preservado, pero no lo habían asimilado. Lo habían guardado, sabían que tenía mucho valor, evidentemente, pero no habían asimilado lo que el pensamiento que en todas estas obras de la tradición grecolatina se transmitía. Sin embargo, será a partir del siglo XII cuando se produce ese proceso de estudio del clasicismo y en el que se asimilan las ideas, ¿eh? Gracias a los rebrotes del Estado y a la fortaleza de la monarquía, a los burgos, al resurgir de las ciudades y la creación de nuevas órdenes mendicantes, de las universidades, todo este proceso que se inicia en el siglo XII, que se fortalece en el siglo XIII y se consolida en los siglos posteriores. Se crean, con Alfonso X, por ejemplo, en el siglo XIII, se crea la Escuela de Traducción, los centros de traducción de Toledo, donde se traducen muchas de estas obras a las lenguas vernáculas, las lenguas del momento. Y también todo esto se mezcla con los pensamientos de los filósofos judíos y musulmanes, que habían dejado su pozo de sabiduría y que también pues empezaba a asimilar. Se recepciona el aristotelismo y el derecho romano. Se crea el Corpus Juris Canonici, fundamento del derecho canónico. El Corpus Justinianeum, que apuntala el poder regio. Y renacen conceptos que se habían olvidado en el feudalismo, en el alto medievo, como conceptos como el poder público, res pública, la cosa pública, que irán canalizándose y consolidarán el concepto de soberanía. El derecho romano lo que hace es reforzar la figura del príncipe. Príncipe no como el heredero, sino como el gobernante, como la figura central, la cabeza del Estado. Y su capacidad para legislar de forma exclusiva. De ahí viene el pensamiento de la centralidad de la monarquía. En cuanto al gobierno, pues la realeza en Castilla y la corona de Aragón presenta algunas importantes diferencias. Voy a empezar a explicar un poco cómo era la corona de Castilla. En Castilla y León el modelo feudal vasallático se viene abajo a partir de la ocupación del Valle del Guadalquivir por Fernando III el Santo, que aunque reportó importantes beneficios a la nobleza, lo que hizo fue empezar a reforzar de una forma decidida el poder real. De hecho, Alfonso X elabora todo un cuerpo jurídico unificador, centralizador, para reforzar su poder, para reforzar y para ir apartando poco a poco del poder a esos nobles que tenían ese poder jurisdiccional sobre los territorios en los que mandaban. ¿Vale? En Castilla hay una superioridad de la realeza. En las partidas de Alfonso X, el rey se sitúa a la cabeza de un pueblo al que da unidad y convierte en reino. ¿Vale? Está acompañado de toda una simbología religiosa y la idea que los hombres han de servir a su señor natural. El rey se reserva la potestad sobre todos los habitantes de su reino. Pero más allá de esos vínculos vasalláticos,
del alto medievo. Las partidas y el fuero real descansan sobre la idea del origen divino, del poder real. Eh, por ejemplo, establecen las penas de lesa majestad, equiparándola a las ofensas a Dios. Mm, Pero el rey no quiere decir que su poder, que emane sea de origen divino, no puede hacer lo que quiera. Tiene que obrar con justicia, tiene que obrar con equidad, ¿vale? Y tiene que establecer una serie de parámetros que le acerquen a la mayor, no sé si la palabra es la adecuada, a la mayor honradez en cuanto a su gobierno, a sus decisiones. Alfonso X, por ejemplo, introdujo el derecho de representación. Las regencias durante la minoría de Fernando IV y de Alfonso XI fueron motivo de conflicto entre nobles y ciudades que querían participar de esa gobernación a través de la posible potestad de las cortes de elegir a los regentes. La sucesión dinástica se consolida con los Trastámara y la institución del título del príncipe de Asturias. Las competencias reales quedan establecidas en las partidas. Los reyes tienen que elaborar leyes, es decir, tienen la capacidad legislativa en exclusiva. Tienen que impartir justicia, como el rey, digamos que sería la máxima institución a la que se puede apelar, un tribunal superior, el Tribunal Superior de Justicia. Por encima de él no hay nadie en cuanto a la capacidad de impartir justicia. Tiene que defender la soberanía territorial, los derechos fiscales y comerciales, como por ejemplo queda reflejado en el espéculo, que es un intento de ordenar jurídicamente todo el reino, o el ordenamiento de Alcalá del año 1348. Bien, en Castilla hay un ejercicio práctico de la autoridad mediante instituciones encargadas de aplicar las normativas que dicta el rey. Se crean oficios del rey, para los que la nobleza, identificando beneficium y officium, se mostró presta para ejercerlos. Los oficiales, los funcionarios reales, actúan por delegación del rey, por lo que el rey puede reservarse la capacidad de fiscalizar qué es lo que están haciendo esos funcionarios, como de hecho hicieron introduciendo la figura de los veedores. Ahora mismo no sé qué rey fue el que introdujo esta figura, pero es importante porque se reserva ese ejercicio de fiscalización. La corte se encarga de asesorar al rey en política y administrar justicia. Las sentencias de los jueces se escribían en la Chancillería. Había un canciller para Castilla y otro para León, que era el arzobispo de Santiago, y estaban auxiliados por un cuerpo de funcionarios, escribanos, notarios, selladores, registradores y demás. Junto a la corte, a partir del año 1385, se crea el Consejo Real como órgano técnico. Alfonso XI crea la figura de los consejeros que le ayudan en la administración de justicia, que sería el embrión de la futura audiencia. Hay otros cargos para tal efecto, como el mayordomo mayor, el almirante mayor y demás. La expansión territorial del reino de Castilla y León obligó a los monarcas a incrementar su presencia por todo el territorio.
Eh, Alfonso X, por ejemplo, para llevar a cabo esta tarea, lo que hizo fue crear los adelantados mayores, que era una especie de virreyes que tenían potestad jurisdiccional para los territorios fronterizos. En Castilla también se da el diálogo con el reino, que se basa en que el rey recaba consejo de la comunidad política en las cortes y en las hermandades. Las cortes tuvieron su origen en las curias plenas del siglo XII, cuando incorporaron los concejos, que van ganando protagonismo entre 1250 y 1350. Las hermandades generales surgieron en momentos convulsos para defender los intereses de sus miembros en momentos de turbulencia. La corona de Aragón es distinta. La corona de Aragón, en el siglo XII, Alfonso II llega al trono como titular del poder en Aragón y en Cataluña. El rey, en una unión personal, mantiene unidos los estados de la corona regni Aragonum, luego la corona regia Aragonum, que conserva una absoluta autonomía política de Aragón y Cataluña, luego Valencia y ocasionalmente Mallorca y otros estados mediterráneos. La expansión territorial durante el siglo XIII enfrentará a monarquía y a nobleza, que se normaliza al acordar Jaime II el poder compartido de la realeza con los grupos nobiliarios de cada territorio. El pacto. El pacto es lo que define la monarquía en la corona de Aragón, el pacto con los poderes nobiliarios, eclesiásticos y urbanos. Bueno, según la tradición, en Aragón el rey era una especie de caudillo, el máximo dirigente del ejército y también el máximo competente jurisdiccional. ¿Vale? La infeudación es una institución que condicionó la función regia con un excesivo carácter contractual feudal, una lealtad mutua entre el rey, los señores y el poder canónico. El rey de una suma de estados ligados por un vínculo personal era la dovela de la corona. La sucesión era fundamental y chocaban dos tradiciones, la aragonesa y la catalana. Los oficiales del rey aplican y desarrollan las funciones de las políticas de la realeza. La Chancillería se encarga de la administración general. El lugarteniente tenía la autoridad delegada plena del rey. El procurador miraba por los intereses del rey en un territorio. Bien, la corona de Aragón estaba muy limitada por las decisiones económicas que tomaran las cortes, que eran las que aprobaban los presupuestos que pedía el rey. Las arcas se nutrían por un lado de ingresos ordinarios como botines y regalías y de ingresos extraordinarios que a través de los bobaches, que fueron motivos de disputas, servicios de cortes, ventas de cargos, préstamos sobre rentas, etc. La creciente pujanza de la realeza. Desde el siglo XIV, bien avanzado, a mediados aproximadamente, hasta el reinado de los reyes católicos, hay una pugna fuerte en torno a dos núcleos de poder. Por un lado, la realeza, que pretende acabar con las ataduras. Las ataduras que mantiene y que quiere quitarse para llevar a cabo la teoría política esta
del nuevo poder ilimitado en torno a su institución. Y por otro lado la nobleza, que define su régimen contractual de gobierno. El auge de la realeza se inicia en Castilla, con la Revolución de los Trastámara, en el año 1368, que es un proceso de centralismo y autoritarismo de la monarquía, apoyado en paralelo por un régimen señorial con rentas ganaderas y jurisdiccionales para una nueva nobleza fomentada por la corona, la nobleza de servicio, frente a la vieja nobleza ancestral, que también será motivo de discordia. Se pretende exportar el modelo Trastámara a Aragón, aunque la evolución será distinta, debido por un lado a la muerte temprana de Fernando Antequera, el primer Trastámara de Aragón, que pusieron ahí tras el compromiso de Caspe en el año 1412, y las ausencias de Alfonso V, que estableció su corte en Nápoles y se desentendió de los graves problemas que estaban sucediendo de la guerra civil de Cataluña, que encargó a su hermano Juan II, rey de Navarra, que luego fue rey de Aragón también. Este poder regio era distinto. En la corona de Castilla, en teoría, estaba ilimitado, sin este pactismo que tenían que llevar a cabo los reyes de Aragón, y además gozaba de mayor popularidad. La revolución trastámara acentúa el autoritarismo y los pilares institucionales, como el Consejo Real, que coordina los oficios de la corte, unos con jurisdicción y otros sin ella, la Cámara, que es un órgano fiscal regio, que incluye la Chancillería, la Audiencia, que es el alto tribunal de apelación, y las Cortes, cuyo brazo principal eran las ciudades. Las Cortes se encargaban de aprobar el pago de servicios y pierden fortaleza al meterse la nobleza eligiendo a procuradores urbanos. Castilla carecía de un gobierno representativo, por tanto, y lo que había era una aristocracia nobiliar, latifundistas, ganaderos, los que manejaban la institución de la mesta, y cobra un poder de influencia sobre el rey y el reino. Pretende imponer un régimen contractual de poderes y provocará todas las guerras civiles castellanas que hubo, muchas. La corona de Aragón. El equilibrio institucional se quiebra desde mediados del siglo XIV. Cataluña entra en depresión y pierde importancia con respecto a los otros estados. La ciudad de Barcelona pretende gozar de un proteccionismo económico que no le venía bien a sus socios. A la crisis económica del siglo XIV se suma la política tras la muerte de Martín I sin herederos. Perdón, tras la muerte de Martín el Joven, heredero de Martín I, el humano, ¿vale? Que provocó el compromiso de Caspe, y los conflictos sociales de los remensas, que ya empezaron, que hasta que no toma cartas en el asunto, ya a finales del siglo XV, Fernando II de Aragón, siendo el rey, aboliendo los malos usos, creo que fue en el año 1480, no se solucionó este problema, que de alguna manera era uno de los últimos focos feudales de la estructura que mantenía vigente la estructura económica feudal. Los remensas, los payeses de remensas, los campesinos adscritos a la tierra y que no tenían posibilidad de salir de ella, ya que los señores tenían, dentro de los malos usos, la potestad de establecer el pago que quisieran para que se pudieran ir de las tierras. Fernando II abolió los malos usos y estableció un precio fijo que además podían pagar a plazos
para los remensas, para que pudieran abandonar las tierras, los remensas. Las cortes siempre tuvieron una relación muy tensa con el rey, eh, y le aprobaban los subsidios después de mucho pleitear con el rey, de plantearle los agravios que consideraban y de intentar que el rey cediera en muchos asuntos. De ahí la política de pactos, pues el poder legislativo lo tenían realmente las cortes, en cuanto que eran los que aprobaban los presupuestos. Y sin presupuesto no podía tomar ninguna decisión el rey. Una guerra tenía que pasar por las cortes previamente para que le aprobaran el presupuesto, ¿vale? Los oficiales del rey debían ser naturales de cada territorio. El lugarteniente general de Aragón era un virrey. Había un procurador general, el merino, los sobrejunteros, porteros, alguaciles y notarios. En la administración local, para dirimir los asuntos con las oligarquías locales, se pasa de un sistema de elección de los jurados a un sistema de insaculación, que eran estas bolitas que se metían en un saco y se sacaban por sorteo, si se elegían los cargos locales. En Cataluña, tras el compromiso de Caspe, se instaura un dualismo gubernamental. De un lado el rey y su corte de oficiales y la Diputación General por otro. La nobleza entendía confirmado el pactismo que conllevaba los privilegios de la oligarquía, como la conservación de los fueros, era lo que pretendían la nobleza, e instituciones que aseguraban su prepotencia social. Los remensas, que luchaban por su autonomía, por su emancipación, la Viga, la Busca. Recuerdo, la Viga era el partido oligárquico, la Busca el partido de la burguesía incipiente, comercial, ¿vale? Que pretendía formar parte en Barcelona, sobre todo del Consell de Cent, el organismo que gestionaba los asuntos de Barcelona. Estaba reservado a la oligarquía. La oligarquía además tenía todo el poder en las cortes. De ahí partieron y fue uno de los causantes de las guerras civiles de Cataluña. La guerra civil de Cataluña entre el 62 y el 72, 1462-1472, con Juan II como lugarteniente, Alfonso V el Magnánimo, que se desentendió previamente. Juan II ya estaba de rey cuando estalla la guerra, pero en los antecedentes, el Magnánimo, como he comentado, se desentendió, estaba en Nápoles y mandó a Juan II a intentar solucionar los problemas que estaban, las tensiones que derivaron al final, no se pudo parar la guerra. El desarrollo del aparato administrativo del Estado. El papel preponderante de la nobleza en la vida política española a lo largo de toda la Baja Edad Media no supuso un impedimento para que las monarquías siguieran la senda que habían empezado a marcar ya a finales del siglo XIII, la segunda mitad del siglo XIII principalmente, con Alfonso X, que reinó en Castilla entre el año 1252 y 1284, y Jaime I, que bueno, pues tuvo que gobernar, tuvo que reinar en Aragón y no pudo eludir el pactismo, aunque sí llevó cierto liderazgo y cierta iniciativa a través de las conquistas de su política expansionista, que canalizó a la nobleza, a otro poder, lo canalizó por ahí. Los siglos XIV y XV se consideran un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Siglo XIV, la crisis, el cambio, y el siglo XV, el final ya de la Edad Media. Los consejeros de la realeza se apoyan en el derecho romano para empezar a establecer en términos jurídicos
el absolutismo de la monarquía, los poderes absolutos del monarca. Y en el siglo XV se impone la concepción renacentista de la monarquía, el absolutismo regio. Bueno, en Aragón hay que incidir en que todo era mucho más complejo. Este poder absoluto no fue posible porque, en primer lugar, había una realidad territorial dividida en varios reinos. El reino de Aragón, el reino de Cataluña o Principado de Cataluña y el reino de Valencia, de Mallorca y las conquistas del Mediterráneo, los reinos de Sicilia, el reino de Sicilia, Nápoles y Cerdeña. ¿Vale? Todo eso pues suponía unos límites al poder absoluto del monarca porque cada reino mantenía sus propias instituciones. De hecho era complicado hacer unas cortes conjuntas. En Castilla fue todo más fácil este camino hacia, bueno, fácil a lo mejor no la palabra, porque también tuvieron sus más y sus menos, pero no tuvieron que hacer frente a ese pactismo y a esa realidad territorial dividida. En Castilla triunfaban las ideas romanistas y conllevan el desarrollo de este poder ilimitado del monarca. Eh, en Castilla, las ideas romanistas, absolutismo, camino más fácil, aunque siempre estaban en pugna con la vieja nobleza. Y en Aragón no pudieron eludir el pactismo, los reyes, aunque su idea de centralismo seguía vigente. Este es el eje principal de este asunto, de desarrollo de la teoría política en esta época. En Castilla, la administración central del reino se situaba en la corte real, de forma que el séquito de personas y los servicios alrededor del monarca formaban su casa y su corte al mismo tiempo. La corte castellana fue itinerante a lo largo de toda la Baja Edad Media, debido a la gran extensión del reino y también de alguna manera por respetar la diversidad regional. La Casa Real Castellana, al frente de la cual estaba el mayordomo, tenía otros altos cargos palatinos para la gestión, como el canciller, los notarios mayores, el almirante, el condestable, jefe militar, etcétera. Tenía su propio presupuesto, su hacienda real y demás. La corte aragonesa era más compleja que la castellana. Sus cargos principales eran el de mayordomo, que era el máximo responsable de la administración, el camarlengo, que se encargaba del servicio del rey, el maestre racional, que dirigía la hacienda y administraba el patrimonio real, y el canciller, que era el jefe de la cancillería. Bueno, luego están Consejo Real, que tiene su origen en las reuniones ordinarias de la Curia Regia. En Castilla conoció una importante reestructuración en el año 1385 durante el reinado de Juan I, el hijo de Enrique II, el segundo Trastámara. ¿Vale? Quedó integrado desde ese momento por 4 nobles, 4 eclesiásticos y 4 representantes del Estado llano. Después, Enrique III dictó ordenanzas que pusieron las bases para la transformación del Consejo Real en un organismo de carácter letrado, más profesional. ¿Vale? Los reyes católicos, como he comentado en otro vídeo dedicado en exclusiva al reinado de los reyes católicos, hicieron del Consejo Real un órgano de gobierno fundamental. Y desde entonces, desde ese momento, quedó integrado por un eclesiástico, que era el presidente, 3 caballeros y casi una decena de letrados, con lo cual tenía un gran peso también los profesionales de la jurisdicción.
los letrados. En la corona de Aragón fue el reinado de Pedro IV entre el 1336 y 1387, ceremonioso. Fue fundamental en el proceso de refuerzo de la administración central con las ordinacions de 1334, para lo que contó con el apoyo de expertos en derecho romano. Estructuró el Consejo Real de forma definitiva, siendo un órgano consultivo permanente para el gobierno real, y se llevó a cabo el reglamento de oficios cortesanos más importantes. En la corona de Aragón y en Navarra, la evolución de este Consejo Real fue similar a Castilla, aunque se diferenciaba con algunos matices, ¿vale? En cuanto a las tareas político-administrativas respecto de las judiciales. Por ejemplo, el ejercicio de la justicia quedó reservado a un órgano específico, como la Curia aragonesa, la Audiencia catalana o la Cort navarra. Los reyes católicos establecieron en su corte un nuevo Consejo de Aragón, con un vicecanciller, un tesorero general y 5 regentes. Su función principal era conocer los asuntos de gobierno, lo que afectaba a la corona de Aragón. Y en Navarra también se mantuvo el Consejo Real tras su incorporación a la corona a la corona de Castilla en el año 1512. Luego están los secretarios reales, escribanos. Se identificaban con los escribanos de cámara, expedían documentos firmados por el rey, tenían tareas de cancillería real y eran los guardianes del sello del monarca. Quizás los secretarios reales eran los ancestros de los ministros de gobierno. Luego están los delegados territoriales. En Castilla estaba el cargo de virrey, conocido del siglo XV, aunque aparece de forma ocasional y esporádica. No tenía continuidad, al contrario que en Aragón, que sí era una figura representativa del rey en los distintos territorios. En Castilla se mantuvieron las divisiones clásicas de la Alta Edad Media durante la Baja Edad Media, como los adelantados y las merindades mayores. Y los reyes católicos desarrollaron nuevas figuras como el capitán general, el gobernador, los territorios nuevos como Granada o Canarias. La autoridad regia estaba garantizada mediante delegados como los pesquisidores, que dirimían conflictos por términos y límites municipales, y sobre todo la figura de los corregidores, que controlaban. Eran los ojos del rey en la administración local. En la corona de Aragón, debido a su carácter confederal y la diversidad institucional de los territorios, obligaban al monarca a delegar su autoridad en aquellos en los que no estaba presente, o incluso en el conjunto de la corona. Y así es como surgen los gobernadores generales, los lugartenientes generales, a lo largo del siglo XV. Normalmente eran encargados gente de la familia real. Por ejemplo, Alfonso V mandó la lugartenencia en Cataluña, con los problemas que estaban sucediendo en su reinado, a su mujer y luego a su esposa María, y luego a su hermano Juan II, Juan I de Navarra, que luego fue Juan II de Aragón también, ¿vale? Tenía el cargo mientras estaba el rey Alfonso V de lugarteniente. En Sicilia y Cerdeña, además, se institucionalizó la figura del virrey. En Navarra, donde los reyes estaban en Francia casi siempre,
También mandaban a un virrey con cargo delegado. Dentro de los territorios de la Corona de Aragón no se modifican los distritos territoriales en los que la autoridad era ejercida por un representante del rey, que actuaba a la vez como juez. Estamos hablando de las veguerías en Cataluña y Mallorca, los justiciazgos en Valencia y las honores en Aragón, que eran cedidas a algún noble. Por encima de los honores surgieron los distritos de la Junta, ya en el año allá por el año 1250, 60, por ahí, a cuyo frente estaban los sobrejunteros. En Navarra estos distritos eran las merindades, ¿vale? La administración de justicia, sobre todo, lo que hay que tener claro es que hay una tendencia a la profesionalización. La organización judicial castellana en el Bajo Medievo tiene su origen en el siglo XIII y se desarrolló en el XIV y en el XV. Y supuso un cambio profundo con respecto a los siglos anteriores, cuando la justicia la ejercía directamente el rey y su curia, un conjunto de magnates laicos y eclesiásticos. Desde mediados del siglo XIII y en consonancia con el proceso de centralización, de aumento del poder regio, se instituyen unos órganos judiciales dependientes solo del rey, que se caracterizaban por la permanencia y la cualificación técnica. Se iba profesionalizando la justicia, aparte de la tendencia centralizadora y unificadora del territorio. Esto con Alfonso X, las partidas, principalmente, fue donde empezó. Bueno, en la hacienda pues igual, lleva el mismo proceso. El ejército, otro de los soportes de la autoridad regia, en Castilla el ejército fue dirigido por el alférez hasta el siglo XIV y por el condestable a partir del siglo XV. En Aragón el jefe del ejército era el senescal, ¿vale? Y bueno, están las cortes también, que habría que hablar de ellas, pero lo voy a dejar para otro momento. Nos quedamos con la idea principal, que todas las instituciones administrativas tenían un objetivo, que era el refuerzo de la autoridad, de la consolidación, el refuerzo de la monarquía, la consolidación de la monarquía absoluta. Ese era el objetivo, apartar a la nobleza y consolidar ese poder central, ¿vale? Los estados de la edad moderna empiezan a fraguarse en el siglo XIV y sobre todo en el siglo XV. Y poco más que contar, bueno, mucho más que contar, pero aquí dejo esta explicación. Espero que haya servido y nada.